Hola señores, buenas tardes. Dodge Challenger 2012 V6 con el 3.6. Tenemos un misfire, nos marca misfire en el escáner, en el cilindro 1, en el 6 y en el 2. Ok, es P0301, P0306 y P0302 y también el P0300 nada más. Ok, en este caso vamos a hacer la prueba del cylinder leak test. Aquí tenemos nuestro manómetro. Ahorita ya medimos compresión con nuestro otro compression test, y esta fue la compresión que nos dio. Si se fijan, donde tenemos los misfires, donde está más bajo, ok, en el 1, 5, 6 y en el 2, esa es la compresión que nos está dando. Pero queremos saber de dónde existe la fuga de compresión. Ok, para esto es esta máquina, ¿sale? Ahorita yo ya la tengo seteada, ya la tengo calibrada, pero antes de eso tienen ustedes que regular con el manómetro, con esta llave, para llegar a los 100 psi, ok, en este punto de aquí. Este manómetro es nuestro aire que nos da nuestro compresor, y este manómetro es el que va a medir la fuga que existe en el cilindro. Ok, en este caso ahorita lo tenemos en el 1, ya está en punto muerto superior, tap dead center, ok, y conectado hacia nuestro cylinder leak test. Ok, ok, vamos a proceder a hacer la prueba para que ustedes lo puedan visualizar en el manómetro. Vamos a hacer la conexión. Ok, si pueden ver, aquí el manómetro ya cambió. Tenemos 100 psi, 100 psi, y en este lado tenemos un 80% de fuga. Esto es demasiado, ok. ¿Qué es lo que hice? Fue quitar el dipstick para chequear el aceite, y quitar el tapón del coolant, y a su vez vamos a ver de dónde está haciendo la fuga. Ok, en este caso no sale de aquí la fuga. Si fueran anillos que estuvieran dañados, acá tampoco no sale nada de aire. En este caso lo pudiéramos ver si estaba dañado el empaque de la cabeza, pero donde sí está saliendo fuga es aquí. Ok, aquí yo pongo mi mano para ver de dónde está saliendo, y ahí es donde hace presión. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que en las válvulas de admisión, por ahí se nos está yendo la compresión. Ahí es donde está fugando la compresión de nuestro cilindro. Este es en el número 1, y pues vamos a proceder a chequear todos los demás, pero pues ya sabemos dónde está la fuga. Nuestras válvulas de admisión en este caso están dañadas. Ok, si tienen algún problema donde ya diagnosticaron el misfire, ya intercambiaron bobinas, ya intercambiaron bujías, inyectores, y todavía no encuentran la falla, procedan a hacer esto, el cylinder leak test, y ver si pues su falla es mecánicamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Denle like y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.